Bien, pasemos al tercer ejemplo, que consiste en calcular el volumen de esta figura. Entonces, como podrán observar, nuestra figura compuesta está formado por un cilindro cuyo radio es de 5 metros y altura 12 metros, y también por una semiesfera. Recuerden que una semiesfera es la mitad de una esfera. Ahora, conocemos las dimensiones de nuestro cilindro, pero no conocemos las dimensiones de esta semiesfera. Sin embargo, la podemos deducir a partir de los datos que se nos da. Como la parte de abajo es un cilindro que tiene por radio 5 metros, entonces la base de arriba también debe tener un radio de 5 metros. Y como podrán observar, nuestra semiesfera se acopla perfectamente al cilindro. Por lo tanto, si el cilindro tiene un radio de 5 metros, nuestra semiesfera también debe tener el mismo radio. Es decir, la esfera que está en la cima del cilindro también debe tener un radio de 5 metros. Y con estos datos ya podemos determinar el volumen total de nuestra figura. En este caso, nuestra figura no tiene ningún hueco, entonces el volumen total va a ser igual al volumen del cilindro más el volumen de la semiesfera. Entonces nos va a quedar nuestra fórmula de la siguiente forma: volumen total será igual al volumen del cilindro más volumen de la semiesfera. Empecemos por calcular el volumen del cilindro. Recordemos que el volumen de un cilindro se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado por la altura. Y ahora vamos a sustituir numéricamente. Pi vale aproximadamente 3.1416, mientras que el radio en este caso es de 5 metros, entonces todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la altura, que es de 12 metros. Y vamos a calcular esto. Entonces pasamos el 3.1416, ahora 5 metros elevado al cuadrado nos da un total de 25 metros cuadrados, y todo esto multiplicado por 12 metros. Si realizamos este producto, vamos a obtener un total de 1021.02 metros cúbicos. Y ahora lo único que falta por determinar es el volumen de la semiesfera. Entonces vamos a anotar: volumen de la semiesfera va a ser igual a un medio, es decir, la mitad del volumen de una esfera. Entonces, un medio por el volumen de una esfera. Recordemos que el volumen de una esfera se calcula como 4 veces pi multiplicado por el radio al cubo y dividido todo entre 3. Y ahora vamos a desarrollar esta fórmula para no complicarnos. Entonces 1 por 4 es 4. Entonces arriba queda 4 pi r al cubo, mientras que 2 por 3 nos da 6. Entonces el volumen de una semiesfera se calcula con la fórmula 4 pi r cúbica sobre 6. Y ahora vamos a desarrollar o vamos a sustituir numéricamente. Entonces, en lugar de pi vamos a escribir 3.1416, y en lugar de r vamos a escribir el radio de nuestra semiesfera, que tiene 5 metros por radio. Esto elevado al cubo y dividido todo entre 6. Ahora seguimos desarrollando. Entonces aquí nos va a quedar 4 multiplicado por 3.1416 y 5 al cubo. Recuerden que 5 al cubo significa 5 por 5 por 5, lo que da un total de 125. Metro al cubo nos da metro cúbico, y todo esto dividido entre 6. Ahora, 4 por 3.1416 por 125 da un total de 1570.8. Ahora, metros cúbicos los pasamos de este lado y todo esto tiene que ir dividido entre 6. Si hacemos esta división, 1570.8 entre 6 nos da un total de 523.6 metros cúbicos. Y así el volumen total va a ser igual al volumen del cilindro más el volumen de la semiesfera. Y como conocemos el volumen individual para cada una de nuestras figuras, entonces sustituimos. Volumen del cilindro es igual a 1021.02 metros cúbicos, más el volumen de la semiesfera, que es 523.6 metros cúbicos. Y esto nos da un total de 1544, lo anotamos aquí, 0.62 metros cúbicos. Bien, pasemos entonces al último ejemplo, que consiste en calcular el volumen de esta figura, que está formada por una pirámide y por un hueco cónico. Entonces podemos observar una simulación para ver bien cómo está formada nuestra figura. Entonces, nuestra figura está formada de esta forma. Si se dan cuenta, lo de afuera es una pirámide cuadrangular y el hueco realmente es un hueco en forma cónica. Bien,
Ahora, las dimensiones de nuestra figura son las siguientes. Vean que la altura tanto de la pirámide como del hueco cónico es de 8 metros, mientras que la base cuadrangular de nuestra pirámide es 9 metros por 9 metros y el diámetro del hueco es de 6 metros. Ahora, vamos a calcular entonces el volumen de esta figura. Como tenemos un hueco, lo que podemos hacer es calcular el volumen de la pirámide completa, es decir, de la pirámide sin huecos, y a ese volumen restarle el volumen que está ocupando la sección cónica. Entonces nos va a quedar de esta forma: el volumen total va a ser igual al volumen de la pirámide completa menos el volumen del hueco cónico. Entonces primero vamos a calcular el volumen de la pirámide. Recuerden que el volumen de la pirámide se calcula multiplicando el área de la base por la altura dividido todo entre 3. Ahora, la base de nuestra pirámide es un cuadrado que tiene 9 metros por 9 metros. Entonces nos va a quedar área de la base va a ser igual a 9 metros por 9 metros. Mientras que la altura es de 8 metros y dividido todo esto entre 3. Ahora, 9 por 9 nos da 81. Metro por metro es metro cuadrado. Todo esto multiplicado por 8 metros y todo esto dividido entre 3. Ahora, 81 por 8 nos da un total de 648. Entonces vamos a anotar 648. Ahora, metro cuadrado por metro es metro cúbico. Y esto dividido entre 3. Ahora, 648 entre 3 nos da un total de 216 metros cúbicos. Y ahora vamos a calcular el volumen de la sección cónica o el volumen del hueco. En este caso, volumen del cono, recuerden también que se calcula con la fórmula área de la base multiplicada por la altura y dividido entre 3. Pero en este caso, como es un cono, la base, como podrán ver, es una circunferencia o es un círculo. Y para calcular el área de un círculo hay que multiplicar pi por radio al cuadrado por h sobre 3. Bueno, esta parte de aquí vendría a ser el área de la base. Recuerden que esta parte pi por radio al cuadrado representa el área de un círculo. Ahora, no conocemos el valor del radio, pero sí conocemos el valor del diámetro. Entonces el diámetro del hueco es de 6 metros. Por lo tanto, si el diámetro vale 6 metros, entonces el radio, que es la mitad, debe medir la mitad de 6 metros, es decir, 3 metros. Entonces este hueco cónico en la base tiene un radio de 3 metros y entonces sustituimos. En lugar de pi vamos a escribir 3.1416 y en lugar de r vamos a escribir su valor numérico, que es de 3 metros. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la altura, que es de 8 metros. Todo esto tiene que ir dividido entre 3. Y ahora desarrollamos. Entonces, aquí 3 metros al cuadrado nos va a dar 9 metros cuadrados. Entonces obtenemos 3.1416 multiplicado por 9 metros cuadrados multiplicado por 8 metros y todo esto dividido entre 3. Y ahora vamos a desarrollar 3.1416 por 9 y por 8 da un total de 226.1952 metros cúbicos dividido todo entre 3. Ahora, 226.1952 dividido entre 3 da un total de 75.3984 metros cúbicos. Y una vez que ya hemos calculado el volumen de la pirámide completa y el volumen del hueco, vamos a decir lo siguiente: el volumen total va a ser igual al volumen de la pirámide sin hueco menos el volumen que está ocupando el cono, el volumen que está ocupando el hueco. Entonces, el volumen de la pirámide es de 216 metros cúbicos, mientras que el volumen del hueco es 75.3984 metros cúbicos. Y al realizar esta resta obtenemos un total de 140.6016 metros cúbicos. Entonces, de esta forma es como pueden calcular el volumen para figuras compuestas. Si no hay huecos, hay que sumar los volúmenes individuales, pero si hay huecos, hay que restarle. Se calcula el volumen de la figura completa y después se le resta el volumen que está ocupando el hueco.